La literatura es un arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido y enamorarse de la propia disolución. Un largo etcétera. El resto de la literatura. Vamos a presentarles a la escritora del día de hoy. Hablamos de Cecilia Pavón, poeta, narradora y traductora. Nació en Mendoza en 1973, pero a comienzos de los 90 se mudó a Buenos Aires para estudiar literatura y ahí se quedó. En esa ciudad, en 1999, fundó junto a su amiga Fernanda Laguna Belleza y Felicidad, un local donde se vendían pinturas y materiales para artistas, pero que a la vez era una especie de regalería de chucherías chinas que compraban en Once y a la vez una galería de arte, un lugar de encuentro en donde se organizaban fiestas, y también era una editorial que imprimía plaquetitas fotocopiadas. A casi 20 años de su fundación, de Belleza y Felicidad, cuando ya queda claro que la editorial no definió una nueva forma de escribir poesía y hacer arte, al menos sí fue un indicador nítido de que antes del 2000 los 90 habían terminado. Hoy todos parecen deberle algo, haberles robado alguna chuchería china a Cecilia y Fernanda. Me conviene aparte, Bernardo, hoy que me mira con eso. Cuando ya queda claro que si Belleza y Felicidad no definió una nueva forma de escribir poesía y hacer arte, al menos sí fue un indicador. Está bien. Retomamos. Pavón publicó plaquetas y libros de poesía que fueron reunidos en 2012 en Un hotel con mi nombre. Así se llamó el libro. Además publicó 2 más de cuentos, Los sueños no tienen copyright y Pequeño recuento sobre mis faltas, recientemente reeditado por el sello Iván Rosado aquí en nuestra ciudad. Sus relatos, breves piezas cuidadosamente pensadas, pero escritas con total naturalidad, a veces pueden desencadenarse a partir de una observación trivial para derivar sin solución de continuidad en una reflexión sobre el arte contemporáneo. Otras se organizan alrededor de un eje, alrededor del cual se acumulan digresiones que no tienen nada que ver una con la otra, y otras son el recuento autobiográfico de lo que parece una anécdota personal. Pero hay 2 constantes en su narrativa, una se deriva de la otra, el concepto y el riesgo. Cada cuento de Pavón, que tiene cabeza de artista, gira en torno a un concepto, único en cada caso, y puede ser que ese concepto, esa idea, sea la de un argumento particular, como escribir sobre los talleres literarios que ella misma dicta, o la de un procedimiento específico que también le sirve de disparador, como proponerse enumerar las carteras que tuvo a lo largo de su vida. Pero el cambio permanente, su intención de no repetir una fórmula, le permite escribir relatos siempre jugados, al punto que se hace difícil decir que de ella le saqué la ficha. Hoy en la canción del país, Cecilia Pavón, o un poco por esa ilusión de ready made que generan sus cuentos, chucherías chinas, nos metemos en la escritora del día. Bueno, no sé cómo interpreté la partitura de hoy. ¿Le cambié el ritmo o el sentido? Porque si cambié el sentido vamos a arreglar algo. Vamos a hacer una fe de ratas, ¿o no? Hubo un trastabilleo medio, no sé si inconsciente, intencional o qué, pero... Sí, sintomático de la literatura de Pavón, sintomático, así queda organizado y orgánico esto. Digamos que Belleza y Felicidad, sí. Para los que no lo conocen, local, esta galería de arte, todo por 2 pesos. Por 2 pesos de la poesía, sí, que organizaban Fernanda Laguna y Cecilia Pavón, y alrededor del cual pululaban otros grandes o pequeños o lo que sea nombres, sí, de la poesía y la literatura. Digamos, la frase era: si a lo mejor todavía resulta arriesgado decir, claro, que definieron una nueva forma de escribir poesía, sí queda claro a partir de Belleza y Felicidad, claro, que en ese momento, en Buenos Aires y en Argentina, se estaba gestando una forma de escribir poesía que era distinta a la que ocurría durante los 90 y previamente en el siglo XX también. Entonces digamos que Belleza y Felicidad es un indicador
de que estaba pasando algo ahí nuevo. Era un lugar de encuentro que hacían... Bueno, hay varias entrevistas que también vamos a citar de Cecilia Pavón, además de sus cuentos, que habían descrito muy bien en el modo de presentarlos, de la organización, del argumento, de la idea, lo que fuese, y también en sus poemas, y todo lo que fue haciendo en su vida, un poco como gestora, hoy se le podría decir gestera cultural o agitadora, quizás sin proponérselo, ¿no? En este lugar que fue el lugar de encuentro de ella, de belleza y felicidad. Por fuera, sí, gestión cultural a veces suena a como que pasa por alguna instancia del Estado, y todo este movimiento del cual Belleza y Felicidad, como decía Bernie, participó, estaba un poco por fuera del circuito oficial en el sentido estatal, digo, y tampoco yo no sé si diría que fue, Bernardo me corregirá o no, si era under en el sentido de los 80, porque era gente que pululaba por fuera de la facultad de Puan, digamos, como se conoce la Facultad de Ciencias Sociales de Buenos Aires. Está letras ahí también. Está letras, claro. Filosofía, letras, historia y demás. Entonces, no, o sea, como que no, o sea, pasaba por un lugar más o menos oficial como es la facultad, pero que funcionaba más bien como un lugar de encuentro, ¿no? Como una instancia académica o oficial. ¿En qué barrio estaba Belleza y Felicidad? En 11. Creo que sí. Y bueno, Cecilia Pavón estudió literatura, digamos. Claro. Y tenía, bueno, en su cohorte, en su generación ahí en Puan, también estaba, qué sé yo, Mariach, Iliach, Begerman. Pero bueno, es interesante porque me parece que hay como cierta reacción a la forma académica de leer, y que eso se ve re bien en el proyecto Belleza y Felicidad. Ella, en una entrevista que habíamos encontrado por ahí, hablaba de la carrera de letras y planteaba diferencias en la forma de leer. Dice, en la facultad hay un recorrido más político, histórico. Te da una postura frente a los textos no muy ingenua, y en general los estudiantes de letras tienen más distancia con los textos, cosa que puede ser mala, porque puede volverse un proceso más consciente, claro, que a veces anula ciertos riesgos. Como si matara algo. Bueno, es una idea que yo he escuchado recurrentemente. Ella dice una carrera muy linda, pero no tan conectada con lo creativo. Con la creatividad y sino porque quizás te ponga esos fantasmas de la crítica, uno en cada hombrito, uno en el derecho, otro a la izquierda. Un super yo, super y yo, de cada lado. Están estos grosos en la historia y literatura, y uno ahí no puede escribir. No quiere decir que sea una regla general, no, claro, pero entiendo eso, ¿no? Cuando se plantea ese argumento. Ella misma es el contraejemplo, digamos, porque claro, estudió la carrera de letras y después hizo lo que hizo, ¿no? Sí. Pero también está bueno ver esto que ella dice, también un poco como para explicar esta cosa medio trabada que leíamos en la introducción, digamos, un cambio en los presupuestos a partir de los cuales escribir poesía, que a partir de los 2000, y ahí con Belleza y Felicidad y con otras cosas, qué sé yo, pero podemos ir enumerando, se da, digamos, si uno recorre las referencias a las que alude la poesía de los 90, de la que ya hemos hablado en otros casos, qué sé yo, y que son autores a lo mejor que resuenan en la cabeza de algunos oyentes, Casas, Rubio, sí. Cucurto te lo pondría en el borde, Gambarota, claro. Bueno, ahí uno nota que las referencias, eso también es una generación que muchos de ellos se conocieron en la carrera de letras, y uno nota que a pesar de todo digamos la coloquialidad que incorporaban a sus poemas, hay una serie de referencias que, si no son eruditas, bueno, por lo menos sí forman parte de la alta cultura, digamos, de la cultura libresca, aunque estén tratadas con suciedad, aunque estén ridiculizadas y lo que sea. Hay una cosa que a mí me parece recontra ejemplificadora, que es que si uno compara el nombre de la principal publicación asociada a la poesía de los 90 y con el nombre de esta galería de arte, que es Belleza y Felicidad, salta a la vista la diferencia. El nombre de la principal publicación asociada a la poesía de los 90, ¿cuál es, Perry? ¿Diario de poesía o no? No, posterior. Posterior, minuto o dos en el aire. 18 wikis. 18 wikis. Que remite oyentes y oyentas a el famoso mito del malogrado no, murió joven nada más, por un problema con el alcohol, de Dylan Thomas, el poeta, que era galés,
era galés. Que lo estaban leyendo una noche y ahí salió el nombre. No, dice el mito que Dylan Thomas se murió por tomar 18 whisky. Es mucho. Pero no lo estaban leyendo él, reunido en un departamento, todos estos poetas. Bueno, vaya. Una figura admirada, digamos, un poeta con algo de postromántico, pero también con un pie hacia algo moderno. Hay un tipo salvaje. Pero una anécdota que circula mucho, digamos, claro, ¿no? De Dylan Thomas, es una anécdota de cierto malditismo, digamos, y que la usan para nombre de su revista. Claro. Una revista de pocos números, pero que bueno, nada. Eso, ¿1 o 2? No, menos de 10. 2 y medio. Sí. 18. A mí vendieron que no llegaron al segundo número, qué sé yo. Es otro mito. El mito se alimenta de más mitos. Capaz que hicieron como 8. Las revistas literarias no pasan de los 3 números. Sí. Las serias, las revistas literarias serias. ¿A Cecilia Pavón la ubican en esa generación de los 90? Es posterior. Es posterior, pero bueno, por eso, vamos medio hacia lo bruto y paso a paso. La comparación era 18 whiskies, una publicación que hace referencia a una anécdota de un poeta célebre, ¿no? Comparándolo con Belleza y Felicidad. ¿A qué hace referencia o qué ¿A qué lugar culto o libresco o central en una biblioteca existe la belleza y la felicidad? Está más cerrada, entre comillas, la referencia, y a la vez abre a un montón de posibilidades. Ya Dylan Thomas, si uno lee la revista, los 2 u 8 números, ya sabe, ese 18 whisky, esa anécdota ya envía dentro de todo un horizonte posible de lectura. Belleza y felicidad, a mí no me dice nada, por lo cual puede decir un montón. Por lo menos. Mirá si lo sacaron de algún verso de. No, que se nos cae la hipótesis, Perry, te lo pido por favor. Yo lo que leí de ella es que estaban en esa época con la crisis que había en la Argentina, año 99-2000, los alquileres muy baratos. Entre estas dos amigas dijeron, vamos a poner un lugar así para pasarla bien, y habían colgado un cartel en dorado muy lindo que decía Belleza y Felicidad en una de las vidrieras, aunque el local adentro estaba más o menos derruido. Y ahí empezaron a pasar muchas cosas que lo estamos tomando como núcleo de encuentro en esta idea de la poesía under, de la poesía interpersonal, porque este otro argumento, ya no leer a los poetas que murieron hace 200 años, sino a los poetas jóvenes que tenés a mano, que podés leer, que podés corregir, que podés intercambiarle una opinión sobre un poema, como que eso sucedía mucho ahí en ese marco. Como lugar de encuentro, creo, si no me equivoco, en una entrevista, no en la que leía a Bernie, que estaba levantada de Telam, sino en un blog, a Fernanda Laguna, que no estudió letras, y a Cecilia Pavón las presentó Arturo Carrera en una galería de arte, lo cual es bastante interesante. Bueno, y de hecho, ¿no tienen un libro ellas que se llama Ceci y Fer? Claro, sí, un libro que escribieron juntas, una plaquetita. De esas que publicaba Belleza y Felicidad. Bueno, a mí me pasaron dos cosas raras. Cuando en su época, no te digo que contemporáneamente, pero más o menos por ahí, en un taller que compartíamos con ustedes, Bernardo Orge, me pasaron ese libro. A mí no me gustó para nada de entrada, pero dije... Durísimo. Sí, me parecía... no me cayó bien, no me gustó. Y quizás, no sé, si no lo entendí, o al día de hoy si lo leo de nuevo no me va a gustar de nuevo, pero todo esto que leí ahora de los cuentos y las poesías actuales me encantaron. Ajá. ¿Y hay mucha diferencia entre ese Ceci y Fer o ese modo de...? Hay una cosa que está buena traerla, que es, uno de los poetas asociados a la poesía de los 90, que es Alejandro Rubio, le escribe la tapa a la poesía reunida de Fernanda Laguna. Ajá. Y entonces él dice que cuando uno lee a Fernanda Laguna, que tiene algunos bastantes puntos en común con Pavón... ¿Pero ese es de Laguna solo, Ceci y Fer? No, son de las dos. De las dos. Pero digo, cuando a Alejandro Rubio le toca escribir la contratapa de la poesía reunida de Fernanda Laguna, él dice que hay una pregunta que surge inmediatamente cuando uno lee la poesía de Laguna. Y la pregunta es boluda o se hace? Si lo dice en la contratapa, capaz que en tu primer lectura de eso, claro, yo dije eso. Decir, es una boluda. Qué ñoño esto, que esa poesía que enseguida te hace esa sensación de que pónganse a escribir mejor. Pero bueno, es una postura ante la poesía, no quiere decir, pero en fin, más acá en el tiempo me gusta mucho. El comentario de Rubio es más un chascarrillo. Yo de hecho señalaba acá a cámara cuando tomaban las notas así arbitrarias, había escrito sobre los cuentos de Pavón, si es o se hace, que es el título de una nota medio famosa, medio polémica en su momento, de no recuerdo quién, sobre César Aira. Si César Aira es o se hace. Bueno, es una generación de gente que se es o se hace. Marina Yuksuk, otra escritora que hace poco tratamos, escribe una larga nota sobre Cecilia Pavón y la ubica ahí un poco en la estela de Aira, pero con otros
con otros nuevos muy buena la nota. argumentos o nuevos usos, ¿no?, de la literatura. Un poco lo que pasó también es que la poesía de los 90, también por ser muy fácil de leer por la crítica literaria, digamos, qué sé yo, al incorporar citas que le vienen bien a una persona que está buscando esas citas, qué sé yo, referencias a autores de la tradición letrada, qué sé yo, Rubén Darío, lo que sea, pues después podemos dar algunos ejemplos, pero a lo mejor se hacen más fáciles de leer. Esta generación que está muy pegadita, digamos promoción, no generación, fue en su momento agrupada con el mismo rótulo. O sea, la poesía de los 90 se fue extendiendo un poco sobre la poesía de principios del 2000. Pero yo creo que con un poco más de distancia, mirando atrás, uno ve que, claro, fue un camino abierto, obviamente, por los que vinieron antes, pero que hay presupuestos muy distintos en la forma de escribir de unos y otros. No quiero hacer ninguna segmentación ni nada, porque es al pedo, no viene al caso, no sirve tampoco para la lectura. Pero digo, cuando ahora leamos un poema de Pavón, vamos a notar un montón de una soltura, una frescura, un riesgo, una poesía experiencial, sensitiva, con un acercamiento a las emociones muy genuino. Sí, yo le creía a Pavón, eso te pasa también. Sin ningún tipo de enrosque, digamos, es que se diferencia con lo que venía antes. Con el propio Rubio, por ejemplo, que escribió una poesía muy sucia, pero estéticamente muy pensada, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos acordábamos con Marcelo de un poema en que Rubio está solo, deprimido, qué sé yo, y llama a una prostituta y le dice que no tiene plata para pagarle y que le va a pagar con un verso. Y la prostituta le dice, bueno, pero si es del divino Rubén. Entonces, como una referencia a Rubén Darío en un ámbito de una estética feísta, digamos, ¿no? Sí. Una cosa bien de la cultura letrada, digámoslo así, aunque sea muy degradado. Que puede meter esos links en otros contextos, en otros ambientes. Claro, acá es una cosa mucho más pop, mucho más, digamos, suelta en ese sentido, sin querer convencer a nadie de que uno carga con una biblioteca atrás. Claro. Pero sin embargo con mucha inteligencia y bien escrito, digamos. Decíamos, publicó a lo largo de su vida plaquetas y libros de poesía. En 2012 los reunió en todos estos libros de poesía en un hotel con mi nombre. Eso lo sacó Mansalva, ¿no? Lo sacó Mansalva, sí. Y fue traducido al inglés. Sí, en 2015. Ahí está toda la poesía reunida. Imaginamos que del 2012 para acá Cecilia Pavón puede haber escrito tiene más cosas. Muy productiva, prolífica, no sé si son palabras que me agradan. Dos libros de cuentos, Los sueños no tienen copyright, que salió en 2010, y Pequeño recuento sobre mis faltas, que salió por Iván Rosado, y es el libro que nosotros también ponemos a disposición de ustedes, amigos oyentes, es gentileza de la editorial rosarina Iván Rosado, aparte de los 400 pesos en Mandrake. Así que bueno, anótense que hay doble chance en el día de hoy. Y ahí un poco definían en el texto de introducción acerca del modo que tiene de plantear estos relatos breves, piezas pensadas pero escritas con total naturalidad, que se desencadenan a partir de una observación trivial, pero van después derivando en una reflexión sobre el arte contemporáneo que está muy presente porque ella gusta de pensar el arte contemporáneo como tema, lo utiliza también en sus relatos. Hay uno muy buenísimo que dice que se la pasa yendo a galerías muy bien iluminadas, donde hay poca gente inclusive. Claro, sí, porque como no tiene lo que decía Bernie recién, creo que está en la nota de Marina Yuksuk, no tiene a la biblioteca como lugar central para la escritura, que uno pensaría que es un sacrilegio, una cosa extraña, y no, está más que extendido esa especie de expansión sobre la literatura. Entonces hay arte contemporáneo, hay cine, hay discos de música electrónica, como el primer cuento de Los sueños no tienen copyright. La biblioteca está ahí como un elemento más, como un instrumento más, no está el peso. No sé si lo piensa ella, ya se lo leía a otra persona hablando de Cecilia Pavón, en fin, pero bueno, es un eje que... La relación entre autor y narrador ahí, en Cecilia Pavón, ¿cómo la ven? Porque aparece de la experiencia, aparece como de cosas, experiencias reales, pero después se va a la fantasía, por supuesto, lo dice por ahí en alguna nota. Es inestable el lugar del autor y el narrador, y yo no sé si diría que es literatura autobiográfica así en sentido estricto. Yo creo que no. Digamos que hay un uso muy patente y claro, pero al mismo tiempo raro,
de eso, de lo autobiográfico, ¿no? Sí. Porque sí, también hay, desde el mismo ejemplo que vos traías a colación, Perry, el libro que escribe con Laguna y al que le ponen Ceci Fer, que son ellas, o aquel poema de Laguna que me acuerdo ahora, que de sus vacaciones en Brasil, o en los mismos relatos que ella usa nombres propios de personas que pueden, a lo mejor, que al que las conoce pueden referirle directamente a alguien, qué sé yo, nombra a Santiago Liach, la nombra la propia Laguna le dedica un cuento. Sí, de pero hecho, lo piensa también en otra nota en relación, por ejemplo, a los posteos en redes sociales, la literatura hecha en redes sociales, donde ya se borra mucho más la relación entre narrador y autor, porque se supone que vos sos en primera persona, escribiendo de tu red social. Eso también lo comenta, lo analiza en otra nota, sacándole como ese brillo a la literatura, ¿no? Hacerla más cercana, más coloquial, ese uso cotidiano que también hacemos todos muchas veces. Sí, Pavón está en un estado totalmente crítico frente a la idea de la literatura. La buena literatura. Justamente está todo el tiempo dejando en claro que no es nada cerrado, y por eso también a veces es tan atractivo, porque parece como que, yendo a los relatos que traíamos hoy a la mesa, cada relato tiene una idea distinta. Ajá. Como si se le ocurriera una idea, un concepto a partir del cual trabajar, y después lo ejecutara con total libertad, ¿no? Y eso se nota que hay cosas, que hay una cabeza de artista, una cabeza conceptual. Que piensa una idea. Que piensa una idea. ¿Y que está lejos del cuento de la trama? A ver, depende del caso. Sí, te lejos de la trama, así en el sentido clásico, que hay un conflicto y se resuelve hacia el final y nos sorprende, pero no está lejos de la acción. Son pura acción los cuentos. Empiezan directamente, a veces con un nombre propio. Hay uno, el de las monjas, por ejemplo, que a mí me gustó particularmente. Muy bueno. De los sueños no tienen copyright, se llama Monjas, la utopía de un mundo sin hombres. ¿Lo tiene para leer algo de eso acá o no? La primera frase me la acuerdo, lo releí hoy de la mañana. Dice: Carolina me propuso que seamos monjas. Y está la frase de su amiga Carolina, que vaya a saber si es una amiga de verdad, si es una amiga con otro nombre. Y empieza, se van a vivir un noviciado y les empiezan a suceder un montón de peripecias rarísimas. Y lo que es interesante es que esto, de un modo extrañamente inverosímil, pero no hay fantasía, o en el sentido del fantástico, de la ciencia ficción, no hay ningún elemento irreal. Son cosas rarísimas, pero que suceden en un marco estrictamente real y posible. No vamos a contar el de las monjas porque tiene un film. Claro, pero no lo vamos a deschavar. Digamos que la verdad también es esa, que es muy original en cuanto a la estructura de los relatos, y alguno puede ser una anécdota contada linealmente, otro puede ser eso, como lo mencionábamos en la introducción, un texto estructurado a partir del recuerdo de las carteras que tuvo a lo largo de su vida, y ir recordando esas carteras le permite ir reconstruyendo momentos de su vida, y también sea algo particular ahí, ¿no? Porque uno diría, bueno, un procedimiento que a lo mejor empieza basado en un objeto y deriva en una reflexión, digamos, si se quiere, más abstracta y total sobre las emociones humanas. Claro. Y no, el cuento termina diciendo que le gustan las carteras, digamos, o sea, como que... Es más sincero. Claro, se permite también eso, decir, son solamente... En el medio pasó por un montón de cosas, ¿no? Pero también están las carteras ahí, no eran una excusa solamente. A mí me dio la sensación también de que lo que ella le halaga a uno de los personajes en uno de los cuentos, que es esa escritora amiga suya que escribe, no sé si novelas rosas. Novelas rosas. Pero sí, que se dejan leer muy bien y que te atrapan y tenés ganas de seguir leyéndola. A mí me funcionan con su literatura. Más allá de que ella dice, bueno, este personaje, una amiga suya, escribe novelas súper taquilleras, que uno las piensa como esas novelas rosas o de los bestsellers, y el novio de ella es un crítico de arte, de literatura, que por supuesto odia ese tipo de literatura, pero suelen ser esos libros que están bien escritos, y que uno se los lee de un tirón y encuentra que fluye. Bueno, en estos relatos hay algo de eso, una cierta fluidez para leer y querer enterarte dónde va la acción, ¿no? Sí, en uno de los cuentos ella cita, no cita, lo dice la narradora del relato, ahora no recuerdo en cuál, pero está en Los sueños no tienen copyright. No, justamente en Durazno Reverdeciente 2, que es el que versa sobre esta amiga escritora, que
La narradora dice que a ella le gustan mucho las novelas de su amiga porque es buena literatura, porque están muy bien escritas en el sentido que se dejan leer con placer y facilidad. Claro, que no es nada menor eso. No es nada menor. Y leer literatura con placer y facilidad también. Nombra como un par de libros posibles, digamos, que se podrían escribir, que son las novelas de esta amiga, como por ejemplo Cárceles Atestadas, que es sobre 100 tatuadoras chicas, todas chicas que tatúan, que están presas por abrir locales clandestinos. Y es un bestseller en el mundo de este cuento. ¿Les leemos un fragmentito de algo de Pavón? Vamos. ¿Tienen ahí? Yo tengo acá de Los sueños no tienen copyright, uno de los textos si quieren, u otra cosa. Este es uno de los relatos de ese libro salido en 2010. Dice: sería muy fácil convencer a la gente de mi visión. Bastaría con hacer tours muy estratégicos por la ciudad, como llevarlos primero a la liquidación de Zara, con seres gritones y apiñados revolviendo antiestéticos cubos de madera prensada sobre los que descansan centenas de tristes pulobres fabricados en Indonesia o Brasil. Aclaro que deberían ir sin dinero, por lo cual solo les quedaría la única opción de sufrir ante un escenario perturbador como lo es el del consumo desenfrenado por parte de ciudadanos insatisfechos, sus pares. En el momento más revulsivo del shock, los sacaría de allí y los introduciría en la galería de arte más cercana. El cambio que experimentarían sería tan positivo que todos terminarían afiliándose a mi partido, de ser yo candidata de algo. Pero nunca seré candidata a nada, porque mi programa es secreto, único y personalista, y lo personal no es político, sino al revés. Lo personal es, de hecho, el antídoto a la política, y eso está muy bien, y es también el antídoto a la sociedad, y yo odio la sociedad. Pero no tengo otra opción que vivir en una, por eso me inventé un ritual inconformista que funciona como una máquina productora de radicalidad. Y es así, cuando salgo solo me dirijo a centros culturales, fundaciones y galerías. Los lugares pensados para la exhibición de obras de arte son espacios amplios y con una luz extremadamente agradable, y lo más importante, sin gente. En Buenos Aires hay al menos 100 galerías de arte de todos los estilos, pero yo voy siempre a las mismas, las 3 o 4 de onda, donde exponen los artistas jóvenes. No tengo nada contra los artistas maduros, pero para mí los únicos artistas verdaderos son exclusivamente los jóvenes, y esto no creo que necesite demasiada aclaración. Para mí los artistas jóvenes siguen aspirando al ser humano total, y yo les creo, y ellos me transmiten su fe. Qué bueno sería que se murieran todos los habitantes de la Tierra y solo quedáramos los artistas y yo. Yo me emociono con las obras de arte que ellos construyen. No me importa si están más o menos logradas, no me importa si son geniales o mediocres, lo único importante es que existen. Así, siguiendo mi programa, mirando todos los días fijamente por horas obras de arte de todo tipo, entrando a la mayor cantidad de galerías de arte que puedo y evitando cruzarme con el resto de los subproductos de la sociedad, a la noche cierro los ojos y veo la totalidad del mundo reformado por los artistas jóvenes. Troncos de árboles a los que les crecen almohadones en lugar de ramas, paredes con 200 fotos sacadas en 200 minutos en un solo punto del espacio, pelotas de básquet partidas por la mitad que contienen enciclopedias rotas, castillos de papel incendiados, océanos de plastilina, osos de peluche con cuerpo de niño, bicicletas más livianas para llevar bolsos con computadoras, cables envueltos en raso de color azul, pianos que descansan sobre colchones, mujeres que arrojan con furia 5 veces un televisor, remakes en blanco y negro de la película de Linda Blair y libros gigantes con mensajes de texto. Y me encanta vivir así, no necesito nada más. Bueno, un fragmento de uno de los relatos de Los sueños no tienen copyright, justamente de Cecilia Pavón. Bueno, es un relato de ese cuento, justamente que nombra al libro, de la escritora que estamos abordando en el día de hoy. Bueno, no sé qué más quieren decir de Cecilia Pavón. Hay mucho para buscar, para leer. Se pueden encontrar relatos en internet, sí. Pueden ir a buscar, bueno, vamos a sortear un libro de ella en este momento, hay poemas suyos en internet, sube muchos poemas a Facebook, da muchos talleres literarios, le gusta dar talleres literarios. Uh-huh. En su último libro de relatos tiene un chiste sobre eso que dice: yo quería escribir la novela de mi vida, pero no pude porque me dediqué a dar talleres literarios. para que escriban los otros. Claro. Y claro, y en eso ella también, o sea, la experiencia de taller literario, el proceso, que le interesa mucho, eso es como bien del arte contemporáneo, ¿no? Eso de que le interese el proceso y que le interese la idea, que le interese el concepto. A mí me hace acordar como a Sol Levitt, así esos artistas conceptuales, de instrucciones, digamos, ¿no? Eso está en el centro de la escritura de Pavón, que como vemos
es como súper fresca para escribir y al mismo tiempo tiene unas ideas recopadas y súper inteligente también, ¿no? Sí, el narrador, la perspectiva de Naiv está construida, no es que no es sin mediación, digamos, ¿verdad? Me gustaría cerrar con un fragmentito cortito, bueno, y un alegato del relato Do It Yourself, de Pequeño Recuento sobre mis faltas. Lo que pasa es que es muy raro escribir, además es muy difícil. Tomar una lapicera y escribir, por ejemplo, algo sobre la soledad, sobre estar siempre solo, esperando la llegada del gran amor, que es el tema del que casi todos los talleristas escriben, aunque traten de disimularlo diciendo que es una reflexión sobre la sociedad. La verdad es que no hay ningún lugar en el mundo donde uno esté más solo que cuando escribe, más desamparado. Con ropa linda o con ropa fea es lo mismo. En un lugar lindo o en un lugar feo da igual. Casado o divorciado, escribir es lo contrario a la paz. Escribir es algo completamente incómodo, porque cuando uno escribe se abre un vórtice en el cielo y la voz de un padre sin autoridad te grita: Do it yourself, do it yourself, do it yourself. Hazlo tú mismo, nadie va a ayudarte. Bernardo Orge, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias a vos, Perry. Nos vemos. Marcelo, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias y buenas tardes, Perry. Auspiciantes y les decimos quiénes se llevan los premios del día de hoy.